Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a visitar Milim, la historia de las diásporas, de la mano de Alicia Benmergui, como siempre. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, dispuesta a charlar un poco con vos y con la gente sobre el pasado y la historia de los judíos. Bueno, vamos a recordar a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página web www.milimculturaltodojunto.com.ar, y si quieren también pueden recibir una vez al mes un boletín en su correo electrónico gratuitamente escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y entonces vamos a seguir hablando de este capítulo que nos ocupa ya mucho tiempo, pero que todavía nos ocupará bastante más, que se llama Camino a Occidente, es decir, cuando los judíos del este de Europa empiezan a salir de esa zona de residencia y a desplazarse hacia Occidente, como dijimos. Y habíamos hablado de cómo había influido la llegada de estos inmigrantes a países más o menos nórdicos como Inglaterra, Holanda, etcétera, pero no siempre eran tan bien recibidos porque eran de una clase social mucho más baja que los judíos establecidos allí, ¿no? Sí, tal cual, de una gran pobreza, en algunos casos de una pobreza rayana en la inanición. Yo creo que los más pobres directamente no pudieron irse porque no tenían cómo. Pero de todos modos, muchos de los que se fueron eran terriblemente pobres. En el texto que yo obtuve, que es la historia de cómo ellos se instalan en Londres, en el East End, lo que cuenta es el hacinamiento, en las condiciones en que trabajaban, lo poco que cobraban por el trabajo con tal de conseguirlo. Esto generó mucho odio en la población existente. Decían, ahora también se dice, que estos prácticamente refugiados le quitaban trabajo a la gente del país por los sueldos o los salarios que cobraban, que eran absolutamente pequeños. Lo que esta gente necesitaba era poder comer. También contamos que había una comunidad establecida en Gran Bretaña, que era en su mayor parte, o en gran parte de ella, era de origen sefaradí y muy adinerada, y trató y ayudó, colaboró con estos judíos para darles lugares para que pudieran comer, para los chicos, para los huérfanos, porque eran situaciones a veces insoportables. Y además contaba en el texto el esfuerzo que hicieron para que esto de alguna manera no pesara en el presupuesto nacional, porque creció mucho el antijudaísmo y el antisemitismo en sectores que es bastante vergonzoso. Yo creo que hubo gente que hasta se avergonzó de esto. Estamos hablando de estamos llegando a fines del siglo XIX, en los sectores socialistas, donde verdaderamente se decían algunas cosas sobre esta inmigración penosas y vergonzosas. Y esto pasó, nosotros hablamos de historia, y cuando hablamos de historia, yo voy a decir las fechas o más o menos las épocas para cuando esto pasó en casi todas partes. Pasó, por ejemplo, también que en un momento dado también muchos judíos llegan a Holanda, llegan sobre todo a Ámsterdam, llegan a esa región, y llegan los judíos pobres, los ashkenazim. Ya para el siglo XIX habían desaparecido las grandes fortunas sefaradíes, y también los que llegan son muy pobres. Yo no sé por qué, no sé si hay alguna traducción en yiddish, no sé si vos me podés ayudar, porque a Ámsterdam la llamaron Mokum. Y hubo una gran, sobre todo en el siglo XX, Mokum era una ciudad, Ámsterdam era una ciudad habitada por gran número de judíos ashkenazim. Fue una de las ciudades que tuvo una importante población judía. Y entonces empiezan toda una cosa, ya había empezado en la época de los sefaradíes muy adinerados, que cuando pudieron se sacaron de encima a los judíos que se escapaban del este, sobre todo de las persecuciones y de la
Sí, de las persecuciones que hubo. Yo ya me fui al siglo XVII, y son los que los mandan judíos a Brasil, son los que mandan a judíos si pueden, a Estados Unidos, a Inglaterra, los mandan a donde puedan para que disminuya la población, para no causar una ola o un sentimiento antijudío en la población. Es decir, en general, los inmigrantes más antiguos resienten, y eso es en todas partes lo mismo, y no solo entre judíos, no estoy hablando solo de judíos, resienten a las inmigraciones más recientes, porque lo que sienten es que empiezan a cuestionarles su propio lugar. Así que también desde Inglaterra parece ser que fueron enviados judíos también a Sudáfrica, a Nueva Zelanda y también a Australia. Si vamos a hablar de Sudáfrica, lo que tenemos es que volver a nuestros antiguos judíos sefaradíes. Muchas veces ellos también en estos falsamente conversos o los criptojudíos. La verdad que yo no uso la palabra marranos porque me resulta incómoda y desagradable, pero muchos de ellos fueron llamados marranos. Y estos llegaron tempranamente, junto con los holandeses, a lo que es Sudáfrica. Y muchos de ellos, después recuperan su identidad judía y son los primeros judíos que se van a instalar en Sudáfrica de origen sefaradí. Y después también empiezan a llegar en 1871. Aparentemente 1840 más o menos. En Cape Town o en Ciudad del Cabo, parece que es la primera llegada de inmigrantes de judíos ashkenazim. Y principalmente la mayor parte de la inmigración que llegó a Sudáfrica fueron judíos de Lituania. Ellos fueron los que más tempranamente se instalaron en Cape Town y en ciudades o en poblados más pequeños. Y como siempre, tuvieron características de buenos artesanos. ¿A qué se dedicaban los judíos? Los judíos eran sobre todo sastres, eran carpinteros, peleteros, por supuesto había extraordinarios joyeros, o no tan extraordinarios, pero sabían trabajar el metal, hacían zapatos. Es decir, el judío como artesano estaba capacitado para ganarse la vida aún muy pobremente en variadas especialidades, y en general trataban de hacerlo bien porque había que comer. No era poca cosa competir con lo que ya existía. Y por otro lado estamos hablando siglo XIX, después vamos a seguir con siglo XX, todavía no me quiero meter con siglo XX, estamos fines del siglo XIX, fines del siglo XVIII, principios, y todo siglo XIX. Y siglo XIX de lo que nos habla es también de una inmigración importante, no demasiado extensa ni numerosa, de Europa a Estados Unidos, y de lo que son los antiguos reinos y principados germánicos, de lo que todavía no se convirtió en Alemania. ¿Y por qué se van? Y bueno, se van porque los echan. Se van porque una familia, un padre podía conservar junto a sí en muchos poblados a su hijo mayor, pero no el resto de la familia. Esa familia tenía que emigrar. Digo porque, no sé si alguna vez lo comenté, porque cuando acá en la Argentina, la Jewish Colonization Association del barón Hirsch, lo que toma es la determinación de entregar dinero a la gente que no la tiene para comprar en las colonias tierras suficientes para que las cultive una familia, padre, madre, ¿no? Y un hijo mayor. El criterio fue más o menos el mismo antiguamente utilizado en Europa. La cuestión, bueno, en este caso, aunque sobre decirlo, diré que 50 hectáreas en la zona, qué sé yo, de La Pampa, en el interior de la Argentina, era muy, muy exigua para el tipo de agricultura que exigía en aquellos tiempos. Así que tenemos una población que emigra de
de Alemania y que se va instalando lentamente, de jóvenes sobre todo, que se van a instalar cerca de las comunidades sefaradíes existentes. Estas comunidades sefaradíes son más antiguas, están bien establecidas, son comunidades que tienen sus propias sinagogas, y entonces estos jóvenes se arriman, son hombres solos, buscando trabajo y además siguiendo una vieja tradición judía. Los judíos iban donde llegaban a un lugar desconocido, a donde había judíos. Primero porque sabían que iban a ser recibidos. Segundo porque era muy importante tener un lugar, sobre todo gran parte de ellos no estaban tan emancipados, que ya habían abandonado sus viejos hábitos judíos o de la comida kasher o de la celebración de las festividades o de todo lo que necesitaba y necesita un judío observante para continuar con su vida cotidiana. Y entonces estos jóvenes se instalan en estas distintas comunidades. Entonces tenemos, qué sé yo, por ejemplo, los dueños, los primeros, en realidad son los que fundan el New York Times, que se van a Atlanta. En general había en los estados del sur una población judía sefaradí establecida, en Charleston era importante. Y otra cosa que sucede es que también estos jóvenes van buscando esposas y son bien recibidos también por esta razón. Maridos hacen falta siempre, y para los judíos el tema de los matrimonios y la descendencia fue siempre una cuestión vital. Entonces vamos a tener así una población judía establecida de inmigrantes. Esta no fue la inmigración más numerosa, pero fue numerosa, pero fue importante. Digo porque también de esta inmigración de estos jóvenes de origen germánico, no digo alemán porque Alemania no existía, y digo ashkenazim porque eran ashkenazim, se van a mezclar y se van a juntar con estos sefaradíes, algunos de familias tradicionales establecidas, de buen nivel económico, de gente de buena vida, y o se van a mezclar o van a constituir comunidades unidas hasta que estas comunidades de judíos ashkenazim, especialmente de origen germánico, van a ser lo suficientemente numerosos para establecer sus propias comunidades con sus propios rituales. Todos sabemos que no todos los judíos, todos sabemos no, los que sabemos es que las distintas comunidades a veces tienen sus propios rituales y sus propias formas de observancia, salvo las fundamentales que son comunes a todas. Y bueno, y lo que es muy curioso es que cuando estallan las guerras napoleónicas, curiosamente, eso habla, yo digo siempre, eso es un comentario mío, y me hago cargo de lo que digo, y si alguien no está de acuerdo, puede tener muchísima razón. Pero cuando estallan las guerras napoleónicas en Europa, el comentario que yo hago es que muchos judíos de estos antiguos territorios vuelven a luchar contra Napoleón. Y la pregunta que me hago es ¿por qué? Si cuando terminan la guerra y se produce el Congreso de Viena, a los judíos les fue retirada la emancipación otorgada por Napoleón. Qué antiguo amor por un territorio, una región que los había tratado mal habitualmente. Habitualmente estos judíos nunca los trataron bien, apenas. ¿Qué hizo que mucha gente viniera a combatir cuando hasta todavía el sentimiento patriótico no estaba tan desarrollado? Así que acá han pasado varias cosas. Bueno, tengo tiempo para hacer una especie de pequeña síntesis. Sí, si es pequeña, sí. Bueno, la pequeña síntesis es así, que tenemos para más o menos 1870, en Francia tenemos una población judía extremadamente pobre, que va a aumentar para 1880, que va a vivir en el Marais o en antiguos barrios donde los judíos estaban instalados, mayoritariamente, una población mucho más exigua de judíos muy adinerados.
extremadamente adinerados, Ashkenazim y Sefaradín, que van a tener algunos, los sefaradíes de muy antigua data estaban establecidos en Francia. Son los que participaron en la Revolución Francesa, son los que llegaron de a poco como marranos o como falsos conversos. Algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos muy adinerados, y que van a establecer asociaciones y relaciones comerciales y matrimoniales con entre judíos ashkenazim y sefaradí. Digo porque después esto va a ser bien visible en todos los conflictos que van a surgir con el terrible antisemitismo que va a surgir en Francia más o menos para 1870 y que va a ser pero absolutamente visible con el caso Dreyfus. Y lo que va a pasar también en Inglaterra es lo mismo. Hay una población sefaradí de muy antigua data, muy adinerada, muy observante la mayor parte de ella. En cambio que no se relaciona tanto con estos judíos ashkenazim hasta que estos logran un ascenso social y económico, pero para eso va a pasar más tiempo que en Francia. Y esto tiene que ver con conflictos y cosas que después lo que se va a manifestar es en un profundo antisemitismo que empieza a circular en Europa de oeste a este y de este a oeste, no sé bien cuál lugar es peor, más o menos a partir de 1870 y donde se empieza a usar la palabra antisemitismo. Ningún neologismo, antisemitismo. Lo que a mí a veces me causa gracia, no sé si a vos no te pasa lo mismo, es que cada vez que leo artículos que hablan del nuevo antisemitismo, entonces siempre tengo ganas de preguntar cuál nuevo antisemitismo, el de hace 10 años, el de hace 20, el de hace 30, el de 40 o el de hace 5 o el de antes de ayer, porque siempre se está hablando de un nuevo antisemitismo. Tendrá características diferentes, pero bueno, ahí funciona. ¿Algo más o no, lo dejamos para nuestro próximo encuentro? Yo creo que sí, que vamos a dejarlo para dentro de 2 semanas cuando volvamos a conectar para seguir hablando de este camino occidente y recordarles a los oyentes que la dirección de la página web es milimcultural.com.ar y para el boletín tienen que escribir a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia, y hasta entonces. Hasta entonces. Thank you.